Estamos en las 19 horas y 34 minutos. Hace algunos días los ministros de Finanzas del G7 reunidos en Londres acordaron luchar contra la evasión fiscal a través de medidas para que las empresas paguen en los países donde realizan sus negocios. También acordaron una tasa impositiva corporativa mínima global que sería en principio del 15%. El acuerdo fue alcanzado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Italia y Japón. Y esto va a ejercer presión sobre otros países para que se siga ese ejemplo, algo que podría finalmente concretarse en la reunión del G20 del próximo mes. ¿Cuán factible es esa instrumentación? ¿Qué es lo que en el fondo tiene todo esto y podemos conocer? ¿Y cómo puede llegar también a impactar aquí en Uruguay? Vamos a preguntárselo a Luis Eisenberg, quien es director de asesoramiento legal y tributario de KPMG. Luis, Jaime Clara y Pepe Sena te saludan. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Hola, ¿y tú? ¿qué tal? Muy bien, bárbaro. Bueno, ¿qué te parece? La introducción es correcta, vamos en esa línea. Es así, es correcto, ¿no? Como ustedes decían, a comienzos de este mes de junio, en el marco de una reunión del G7 que tuvo lugar en Inglaterra, se emitió un comunicado que entre los distintos temas que manejaba, se refirió o dio apoyo a una iniciativa que ya se venía desarrollando desde hace algunos años por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, sobre una batería de medidas para tratar de evitar la elusión fiscal internacional y la planificación tributaria agresiva. Entre estas medidas se encontraban el establecimiento de un impuesto mínimo global que aplicaría a las empresas multinacionales y también una redistribución de una alocación de las rentas de las empresas más importantes del sector digital a los países donde se encuentran los mercados. Respecto de este impuesto mínimo global, un poco comentarles cuál es el contexto, ¿no? Sí. en que se plantea. En el año, por el año 1980, la tasa global del impuesto a la renta era del 40%, a nivel considerando el promedio de los distintos países. Hoy por hoy está en el 24% aproximadamente, pero hace unos años, hace aproximadamente unos 5 o 7 años, se dieron a luz en una serie de países europeos, fundamentalmente el Reino Unido, una serie de estudios por el cual se llegó a la conclusión que, como le decía, siendo la tasa global del impuesto a la renta promedio aproximadamente el 24%, determinadas empresas multinacionales, a través de estrategias de planificación tributaria internacional, habían logrado una tasa efectiva a nivel de sus distintas unidades del grupo de menos del 10%, a veces de 2 o del 3%. Un poco esta información, una serie de investigaciones que se desarrollaron, llevó a la convicción de que estas estrategias de planificación tributaria, que hay una aclaración, no estamos hablando de evasión impositiva, no estamos hablando de empresas que, por ejemplo, no declaran ingresos que hayan obtenido o que violan directamente la norma tributaria, sino estamos hablando de multinacionales que, aprovechando diferencias entre los sistemas tributarios de los distintos países, diferencias en las tasas de impuestos aplicables a los distintos países, logran organizar su estructura y sus distintas unidades, llegando a esas tasas de impuestos muy bajas a nivel efectivo. De todas maneras, a la conclusión a la que se llegó sobre este tema es que esto estaba generando una pérdida muy importante en la recaudación de impuestos, estas estrategias de planificación tributaria. Estimaciones que yo estaba leyendo hace un rato, bastante recientes, consideraban de que aproximadamente estas estrategias de planificación impositiva resultaban en una pérdida de ingresos para los fiscos de aproximadamente el 10 o el 15% del total de los ingresos por impuesto a la renta recaudado a nivel mundial. Y esos estudios hablaban en montos concretos de aproximadamente entre 200 y 600 billones, no millones, sino billones de dólares que se estaban perdiendo en materia de recaudación como resultado de estas estrategias. Este es un poco el contexto en el que se da. Entonces, ¿qué dice, qué establece o qué planea este plan de acción promulgado por los países más desarrollados y por la OCDE, y que ahora de alguna manera es refrendado por el grupo de los 7? Tratan de idear mecanismos por el cual, en definitiva, estas empresas multinacionales a nivel mundial no estén grabadas a una tasa que baje
de un determinado porcentaje mínimo. Que eso fue discutido, ¿no? En su momento la OCDE estaba manejando el 12,5%, ahora en este comunicado del Grupo de los 7 se manejaba el 15%, pero la idea es que estas empresas multinacionales no paguen a nivel global una tasa de impuestos que sea inferior al 15%. Y el mecanismo por el cual esto sería efectivo, si muy simplemente, de forma muy simplificada, porque hay una serie de medidas, básicamente sería de la siguiente manera, ¿no? Supongamos que yo tengo, si se llegara a este consenso, una tasa mínima del 15%, supongamos que yo tengo una empresa residente en un país que tiene una tasa que está por arriba del 15%, está, supongamos, al 25%, como la tasa de Uruguay. Pero que esa empresa residente recibe rentas de otro país que aplica una tasa inferior a ese 15%. Supongamos que aplica una tasa del 10% en lugar del 15%. Si esto se concreta, un poco la idea es que el país de residencia que aplicaba la tasa del 25%, si su residente recibe rentas del otro país por una tasa inferior al mínimo, por ejemplo, como decíamos, 10 en lugar del 15, ese 5% lo va a poder adicionar a su 25%. Entonces, en lugar de cobrar la tasa del 25%, le va a agregar un 5% de modo de lograr que globalmente esto aplicado, ¿no?, en el conjunto de las empresas del grupo se llegue a esa tasa mínima que estábamos hablando del 15%. Está claro. Luis, el sector digital en particular está intentando consensuar a nivel internacional algunos aspectos básicos del tratamiento, de su tratamiento fiscal. Sí, también. ¿Qué sucede? Esta fórmula del impuesto mínimo en general es más generalizada. Se planteó inicialmente en el contexto de empresas del sector digital, de las grandes empresas del sector digital, pero la idea ahora aparentemente sería extenderla a otras empresas. A las empresas del sector digital y sobre todo las grandes empresas del sector digital, lo que se está planteando ahora es lo siguiente. Estas empresas del sector digital se encuentran en una situación particular. Normalmente hasta hace unos cuantos años, ¿no? Pero para poder desarrollar una actividad en un determinado mercado, durante mucho tiempo fue necesario tener una presencia física en ese mercado, claro. Tener oficinas, personas, activos, etcétera. Esto ya hace unos cuantos años que cambió. Entonces, ¿qué es lo que detectó la comunidad internacional? Que había muchas empresas del sector digital que sin tener una presencia física en un determinado mercado, porque podían actuar totalmente en forma electrónica del exterior, podían acceder a ese mercado, pero sin tener ninguna presencia en ese país. Normalmente, tanto para la tributación de países que aplicamos el principio de la fuente, como Uruguay, como para otros países que aplican el principio de la residencia, pero con el concepto de establecimiento permanente, los viejos criterios a lo que llevaban es que si una empresa extranjera no tenía, como decíamos, una presencia física en ese estado, el estado de la fuente, el mercado, no lo iba a poder grabar. Se llegó a la conclusión de que ahora, con la nueva dinámica del sector de la economía digital, esto no resultaba razonable. Entonces, a la fórmula que se está llegando, fuera del impuesto mínimo, además, para estas empresas, a las grandes empresas del sector digital, es que por más de que no exista una presencia física de estas grandes multinacionales del sector digital en un determinado mercado, que ese mercado tenga la posibilidad de gravar parte de los ingresos que obtenga. Bueno, y ahí se está elaborando una fórmula, se está tratando de llegar a un consenso para ver esto cómo se va a aplicar. Pero la lógica para las empresas del sector digital es que los estados de la fuente, los estados de los mercados a los que acceden, tengan la posibilidad de gravar sus ingresos, aun cuando esa empresa extranjera del sector digital no tenga una presencia física en su territorio. Se entiende perfectamente. ¿Y cuánto de esto podría afectar, impactar en nuestro país? Bueno, mira, los dos efectos, yo creo que estos dos aspectos pueden tener efectos en Uruguay. Primero, una salvedad. La importancia de este comunicado del Grupo de los 7 es que básicamente constituye un respaldo a la tarea que está realizando la OCDE para lograr consensos, ¿no?, sobre estas fórmulas de tributación, que no son nada fáciles de alcanzar. Es decir, llegar a soluciones consensuadas respecto de cuál debería ser la tasa mínima de este impuesto global, o cómo se van a distribuir los excedentes de los ingresos de estas empresas del sector digital, es muy difícil de lograr,
porque hay diferentes intereses entre los países, entonces es algo muy difícil de alcanzar. Este comunicado de alguna manera da un espaldarazo para la tarea que está desarrollando la ULE. Para Uruguay, puntualmente, ¿en qué puede ser relevante esto? Bueno, en lo que tiene que ver con el impuesto mínimo, lamentablemente yo no soy muy optimista respecto a los efectos que esto pueda tener en Uruguay. Porque hablábamos de que lo que se estaba manejando en este comunicado es de un impuesto mínimo del 15%, la OCDE antes estaba manejando el 12,5%. Bueno, vemos la situación de Uruguay. Nosotros tenemos un impuesto a la renta que es del 25%, ¿no? Impuesto a la renta de las actividades económicas, 25%, estaríamos por arriba de ese mínimo, no tendríamos problema. Tenemos un impuesto a la renta de los no residentes que es del 12%, bueno, estaríamos ahí en el límite, pero una de las preocupaciones que se me plantean dentro de este contexto es cómo van a reaccionar los países extranjeros, si es que se llega a alguna fórmula, respecto de el principio de la fuente que aplica Uruguay respecto de la tributación. Porque si bien nosotros tenemos tasa de impuesto a la renta del 25% para las empresas, 12% para las no residentes, recuerden que Uruguay, no por exoneración, sino por aplicación del principio de la fuente, tiene muchas situaciones en las cuales sus empresas obtienen rentas de fuente extranjera que no están grabadas en Uruguay. Bueno, ¿qué harían los países extranjeros? Los países extranjeros cuando las empresas uruguayas a su vez paguen dividendos o paguen rentas, de esas rentas que no están grabadas bajo el principio de la fuente a su territorio. Zonas francas también, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede llegar a pasar con regímenes como el de zona franca? De excepción al régimen general, el cual tenemos empresas que no está, ahí sí, como resultado de una exoneración, no están grabados por el impuesto a la renta. La verdad que en este contexto que estamos manejando es difícil de pensar cuáles fueron las soluciones que podría aplicarse los países extranjeros respecto de estos regímenes de Uruguay o la aplicación del principio de la fuente en Uruguay. Pero la verdad que creo que es algo que hay que estar observando, monitorearlo. Sí. El gobierno uruguayo, no solamente digo el gobierno actual, sino los gobiernos anteriores, se han manejado respecto a estas situaciones con bastante habilidad, tratando de proteger las bases de nuestro sistema impositivo. Y bueno, yo espero que en este caso, estoy seguro que también van a proceder de la misma manera, pero la verdad que son interrogantes importantes respecto de qué va a pasar si se llegan a estos consensos que se están buscando a nivel internacional, por ejemplo, respecto del impuesto mínimo, qué es lo que va a pasar con la situación de Uruguay y de algunos de sus regímenes o de las bases de su sistema de tributación. Habremos sorteado con inteligencia seguramente todos esos momentos que tú decís, pero también a veces el ser economías pequeñas y también un bloque como el que tenemos, a veces no participamos de esa conversación del mundo, ¿no? Sí, exactamente, sí, lamentablemente es así. Yo cuando estudié, desde siempre cuando estudié Derecho Tributario en facultad, uno de los primeros aspectos que estudiábamos es el tema de la soberanía impositiva, es decir, que los estados independientes y soberanos tenían la posibilidad de determinar o diseñar sus sistemas impositivos de acuerdo a las políticas que consideraban más convenientes. Hoy por hoy, en realidad, si bien este principio sigue existiendo, sigue siendo válido, en la práctica está cada vez más complicado, ¿no? Estas recomendaciones, digamos, o estándares establecidos por organismos internacionales como la OCDE u otros organismos, generan presiones muy grandes, sobre todo para los países pequeños. Viene un presidente de Francia y te incluye en una lista y te hace cambiar todo. Exactamente, sí, exactamente, es difícil. En la jerga ahí tributaria, a estas recomendaciones de la OCDE y de otros organismos se les llama soft law, ley blanda, es decir, no es ley, no obliga, pero genera efectos en la práctica, como lo que tú decías, Jaime, inclusión en listas negras, regímenes más desventajosos aplicables a los países que no se adhieran a esos estándares. Entonces digo, son temas complejos y a la larga, lamentablemente, es algo que siempre nos llega. Antes o después, los coletazos de este tipo de iniciativas llegan a Uruguay. De vuelta, esto es algo que todavía no está concluido, es muy difícil encontrar consensos, pero va a llegar a corto o mediano plazo. Luis, muchísimas gracias por la información, por acercarnos claridad acerca de este tema. Luis Eisenberg, director de asesoramiento legal y tributario de KPMG, aquí en Hora de Cierre. Muy amable. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Un abrazo.